Actos de habla verbales y no verbales. Los actos de habla se transmiten por mensajes orales, los cuales intervienen en la realidad del mundo. Dicha intervención, si se produce en un contexto dado y con una intencionalidad definida, recibe el nombre de acto de habla. Los actos de habla son el acto de habla locutivo, que es el acto físico de producir una emisión. El acto de habla ilocutivo se realiza por medio de la emisión, es la intención o el propósito que tiene el emisor al expresar la oración. El acto de habla perlocutivo es lo que se consigue o realiza al proferir un enunciado. Ejemplo: ¿me prestas un lápiz? El acto de habla locutivo sería ¿me prestas un lápiz? El acto de habla ilocutivo sería que le preste el lápiz. Y el acto de habla perlocutivo es la petición, es decir, pedir el lápiz. Acto de habla directo. El acto se ejecuta en el momento de pronunciar el enunciado. Por ejemplo, te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, si un sacerdote dice estas palabras en medio de un bautizo, la acción se estaría ejecutando a partir de que pronuncia las palabras. Acto de habla indirecto. Se ejecuta mediante la realización de otro acto de habla que represente el verdadero propósito sin ser explícito. Ejemplo: ¿no me quieres acompañar al mercado? E implícitamente le está pidiendo que le acompañe al mercado. Acto de habla asertivo. Se afirma o niega algo. Se influyen aquí actos como afirmar, describir, definir, informar y creer. Ejemplo: estoy seguro de que lloverá. Aquí se está afirmando de que lloverá. El círculo no es rojo. Se afirma que la figura no es roja y también se describe. Acto de habla directivo. Se intenta conseguir que el interlocutor haga algo. Se incluyen actos como invitar, ordenar y preguntar. Ejemplo: silencio. Aquí se está invitando al interlocutor a guardar silencio. Ven, acércate. Se le está diciendo al interlocutor que se acerque a la persona. Actos de habla declarativos. Se trata de la relación entre el enunciado y la acción. Ejemplo: te bautizo en el nombre de Dios. El enunciado trata de bautizar y la acción es la misma. Actos de habla no verbales. Es un lenguaje complementario a los actos verbales. Se forma por gestos, posturas, miradas para expresar estados de ánimo y sentimientos. La codificación de estos actos puede ser arbitraria cuando el acto no verbal no se parece en nada a lo que el escrito puede significar. Por ejemplo, cruzar los dedos índices y corazón para desear suerte. Icónica cuando el acto no verbal se relaciona con su significado. Por ejemplo, cerrar el puño y levantarlo violentamente para amenazar con golpe a una persona. Los tipos de actos no verbales son emblemas que equivalen a una palabra o frase corta admitida por otros miembros de una colectividad. Suelen realizarse principalmente a través de las manos y la cara. En este caso, la imagen del puño puede significar decir verdades como puños. Ilustradores. Son gestos que van unidos a la comunicación verbal. Su función consiste en reforzar el significado. Por ejemplo, la imagen del inciso A puede significar el número 2 y la imagen del inciso B puede significar hacia arriba o solamente un número, el número 1. Reguladores. Su función es organizar o dirigir la conversación entre los interlocutores. Cabe mencionar que el uso de los reguladores en una conversación es esencial para ofrecer una impresión positiva. Además, su buen uso nos va a permitir tener control sobre cualquier tipo de negociación, debate, discurso, etc. Con esto podemos deducir que la imagen
del lado izquierdo podría significar que pare de hablar. Adaptadores. Son movimientos, gestos, acciones de forma inconsciente para conducir nuestros sentimientos. Pueden ser adaptadores sociales, que son los que originan en las relaciones entre personas, por ejemplo, dar la mano o hacer reverencias. Adaptadores instrumentales son actos aprendidos para realizar alguna tarea. Por ejemplo, el gesto de remarcarse puede significar que estamos preparados para hacer algo o iniciar alguna tarea. Adaptadores de subsistencia. Su origen se relaciona con la existencia de necesidades orgánicas como alimentarse, descansar, gestos relacionados con circunstancias de tensión o duda. En la imagen de la derecha podemos observar que el sujeto se toca el labio y la barbilla. Esto es un adaptador de subsistencia que denota indecisión. Dentro de la comunicación no verbal se engloban 3 disciplinas, que son la paralingüística, las cuales son características que no son consideradas como verbales, dependen de circunstancias del emisor, así como sus emociones o las intenciones. Entre esta disciplina se encuentra el tono de voz, que puede modularse mediante la tensión de las cuerdas vocales. Es un factor que relaciona el sentimiento y la expresión de que empleamos. Esto es lo que sentimos y lo que verbalizamos. El ritmo es la fluidez verbal con la que se expresa una persona, o lo que es lo mismo, el número de palabras por minuto que dice. El volumen de la voz se relaciona con la intensidad con la que hablamos. Lo empleamos para poner énfasis, regular e incluso alterar un proceso de comunicación. Los silencios son pausas relacionadas con la comunicación verbal. Hay ocasiones en que es necesario no decir cosas para poder expresar otras. Los silencios se pueden interpretar en forma positiva o de forma negativa. El timbre de voz es el registro que nos permite distinguir a una persona de una forma inmediata. Por ejemplo, si conocemos el timbre de voz de alguna persona cercana a nosotros, en el momento en que la oigamos, aún sin verla, pensaremos, por ahí viene esa persona. La segunda disciplina es la kinesia, también conocida como kinesis. Es la disciplina que analiza las posturas, los gestos y los movimientos del cuerpo humano. Con respecto a la imagen de la derecha, podemos deducir que el primer ejemplo nos muestra un alto, el segundo un no se escucha, el tercero un silencio, el cuarto un no lo sé, el 5 ojo, ten cuidado, y el 6 llévame en tu vehículo. La kinesia se clasifica en gestos y posturas que transmiten información acerca de nuestro estado de ánimo, mientras que las posturas son comportamientos que suelen ser más estables que los gestos y pueden durar desde minutos hasta varias horas. También se encuentran los ojos, que con ellos hacemos notar presencia con respecto a los demás. Transmitimos nuestro estado emocional o intenciones. El contacto corporal implica la relación física entre dos personas. A través de él se transmite carga emocional. La tercera disciplina es la proxémica, que es la disciplina que estudia el espacio y la distancia que guardan las personas para comunicarse verbalmente. Esta disciplina depende de factores tales como el grado de intimidad, que es la distancia próxima en cuanto sea íntima la relación, el motivo del encuentro, depende del motivo formal o una reunión amistosa, la personalidad, por ejemplo, si una persona extrovertida mantendría menor distancia que una introvertida, la edad, esto depende de la edad con quien se rodea y convive, la cultura o raza. Cabe mencionar que cada persona tiene diferentes formas de cultura, así como también varía la distancia en que te puedes acercar a ellas. Dentro de la zona que marcan la distancia como una persona según nuestro grado de intimidad son
La distancia íntima de hasta 45 centímetros, que es la distancia para la conversación íntima con la que, excepción de algunos desconocidos especiales como médicos o dentistas que tienen nuestro permiso para invadirlo. Este espacio queda reservado para familiares o amigos íntimos. La distancia personal, de 45 a 120 centímetros, es la que se mantiene con personas conocidas, es decir, con encuentros personales pero no íntimos, conversaciones entre compañeros de trabajo, vecinos, etc. Distancia social, de 120 a 360 centímetros. El contacto físico en esta zona es casi imposible, por eso es que se utiliza para conversaciones formales, encuentros impersonales o con desconocidos. Distancia pública, más de 360 centímetros. Es la que se emplea para los discursos o conferencias y reuniones, ya que confiere prestigio y autoridad. Como último punto a ver son las funciones de la comunicación no verbal, en las que destacan enfatizar el lenguaje verbal. Para ello se suelen utilizar los ilustradores, cuyo significado ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, mover la mano a la vez que decimos adiós enfatiza lo que estamos expresando con palabras. Expresar sentimientos y emociones comunica el estado de tristeza o alegría en el que nos encontramos. Sustituir palabras. Los actos no verbales sustituyen a los verbales cuando hacemos un gesto y no decimos nada. Orientar la forma en que el mensaje verbal debe ser interpretado, es decir, un mismo contenido podrá interpretarse de diferentes maneras según el volumen y el tono de voz empleado o los gestos realizados. Posibilidad de contradecir la comunicación verbal. Las señales no verbales tienen que ser congruentes con el contenido verbal del mensaje para que éste sea codificado de forma precisa. Regular la comunicación. Los mensajes no verbales regulan al mensaje verbal cuando nos servimos de los golpes para mantener una conversación. Así, si en una conversación un interlocutor da golpes en una mesa, está marcando el ritmo de la conversación. Con esto doy fin a la explicación de los actos verbales y no verbales. Gracias.